La muerte representa una fuerte sacudida, conlleva una turbulencia emocional desgarradora y constituye una de las pérdidas más importantes y dolorosas que cualquier ser humano puede experimentar. Aunque también este gran dolor depende en mucho de la forma con que convivimos con la persona que muere. ¿Por qué sí hablar de la muerte? Es nuestro tema hoy en Diálogos en Confianza. Muy buenos días, qué gusto saludarles. Yo soy Marisa Escribano y bueno, ya sabe que siempre tenemos temas muy buenos, muy interesantes. Hoy un tema fuerte. Hoy queremos hablar acerca de la muerte, pero sobre todo de un aspecto importante de la muerte, que no es nada más el hecho de morir, sino de cómo enfrentar la muerte de los otros y la nuestra. Cómo hablar de ello, por qué sí tenemos que hablar de ello, porque al no hablarlo estamos negando una parte importantísima de la vida. Yo creo que en alguna medida casi todos, vivimos con cierto temor a la muerte. Algunos lo evadimos, otros hacemos como que nos burlamos, y pareciera que incluso como cultura, pues somos unos grandes burlones de la muerte. Pero en el fondo no es así. En el fondo todos le tenemos un gran miedo, otros un gran respeto. Y el caso es que el día de hoy queremos platicar con ustedes acerca de por qué sí es muy importante hablar de esto. Pero ¿cómo se le habla a un niño que está a punto de morir y que te pregunta? ¿Cómo se le habla a una persona cercana, a una persona querida acerca de la muerte? ¿Y cómo nos hablamos a nosotros mismos o qué pensamos nosotros mismos acerca de ello? Y bueno, pues todo esto es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, así que quédese con nosotros porque creo que es un tema fundamental en nuestras vidas. Y me da mucho gusto saludar a Óscar Virués. Muy buenos días, Óscar. ¿Cómo estás, Marisa? Muy buenos días. Igualmente me da mucho gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos ven del otro lado de la pantalla. Desde luego, vamos a dar las indicaciones para poder seguir el programa a través de internet y en las redes sociales, pero hablaremos un poco más adelante. Así es. Y bueno, vamos a empezar este programa rápidamente con una entrevista que le hicimos a Rafael Pérez Gay, donde nos platica una parte también muy dolorosa de su vida, pero cómo se enfrentó esa muerte. Veamos. Cuando el escritor y diplomático mexicano José María Pérez Gay muere, me siento completamente impelido, obligado a dejar un testimonio que tuviera que ver con su, como se dice, con su penosa enfermedad y su muerte. Yo, mi familia, los amigos de mi hermano estábamos frente a un proceso irreversible, es decir, frente a una enfermedad terminal. Lo primero que uno piensa es que se trata ya de una ceremonia de los adioses. Si se trata de morirse, uno nunca se quiere despedir, tanto el que va a morirse como el que se queda. Por eso decía Norbert Elias que la muerte es un problema de los vivos. Hay que añadir que esa despedida puede ocurrir de muy diversas formas, pero sobre todo de dos. Queremos despedirnos de modo indigno y desastroso, salir de la escena, o queremos despedirnos de un modo digno y de un modo casi sereno. Siempre que me preguntan del relato del cerebro de mi hermano, sí, es un libro sobre la enfermedad y la muerte, pero también es un libro sobre la continuidad de la vida. Hay algo tan cierto y tan definitivo como la muerte, y es la vida misma. Sería imposible vivir, sería imposible tener momentos gratos en la vida si estuviéramos pensando todo el día, sería insoportable si estuviéramos pensando en la muerte. De modo que la muerte es un momento que, cuando ocurre, tiene que ver con la continuidad misma de la vida. Y la idea de la pérdida, la idea de despedir a alguien y dejarlo ir, tiene que ver con la continuidad de la vida. Siempre me gusta citar el chiste de Woody Allen: a la hora de mi muerte no me gustaría estar ahí.
Bueno, pues ya estamos aquí y le quiero presentar a nuestras especialistas, nuestro especialista que nos acompaña en el día de hoy. Está con nosotros Asunción Álvarez del Río, ella es psicóloga y doctora en bioética y es profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Elvira Cerón Aguilar, ella es socióloga, psicoterapeuta sistémica, tanatóloga e intervencionista en crisis. También bienvenida, Elvira. Muchas gracias por tenerte aquí. Y nos acompaña Eduardo Bello Ocampo. Él es filósofo y bioeticista. Así se dice, ¿verdad, Eduardo? Así es. Buen día. ¿Qué es eso de bioeticista? Bueno, somos las personas que nos dedicamos a analizar problemas del inicio y del final de la vida de una manera analítica e interdisciplinaria, es decir, desde la medicina. Ajá. Y uno de los temas fundamentales en medicina, pues desde luego es la muerte, la Claro. apoptosis, que es una muerte celular programada, pero también hay antropología de la muerte, ¿no?, que se imparte en nuestra Escuela Nacional. También hay, por ejemplo, estudio en las religiones de cada una de las creencias en torno de la muerte, y para la filosofía es un tema fundamental. Claro. No en balde Platón dijo que la filosofía es prepararse para morir, en uno de sus diálogos. Fíjate, no, es que la verdad es un tema que tiene que ver con muchas cosas, por eso decíamos que era muy importante hacer un programa así, porque hay que aprender a hablar de ello y verlo desde todos estos puntos de vista, ¿no? Como dices, hasta desde el punto de vista celular, o sea, es una muerte celular, y todo aquello que tiene que ver alrededor de estas muertes que nos pegan tanto, que nos duelen tanto, y que esa sería mi primera pregunta, Asunción, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de la muerte? Quizá hay dos partes que hay que señalar que se relacionan. Una es, la muerte es algo doloroso porque nos separa de las personas queridas, nos separa de la vida. Entonces tiene un contenido doloroso. Y es angustiante porque si pensamos en que nos vamos a morir, pues nos angustia la idea de desaparecer. Así que ya hay elementos que hacen que sea un tema difícil. Sí. Pero yo creo que lo que hace que le tengamos tanto miedo es que no podemos hablar de eso que nos pasa con la muerte. No podemos hablar de nuestro miedo, porque parece que nunca es momento apropiado para hablar. Si alguien saca el tema de la muerte, pues como que dice, ¿qué te pasa? ¿Estás deprimido? ¿Por qué quieres hablar de eso? Sí. Y de una u otra forma aprendemos a no hablar de eso y por tanto no tenemos espacios ni oportunidades para compartir eso que nos produce la muerte, para responder las preguntas que nos plantea la muerte, y entonces el problema se hace mucho más grande y le tenemos más miedo. Y la solución es poder hablar, precisamente. Claro, ¿no? Y el miedo a nuestra propia muerte y el Claro. miedo a la muerte de los demás, ¿no? Claro. ¿Qué da más miedo o qué impone más? ¿El sentir que alguien que quiero se me pueda morir o el morirme yo? Yo creo que depende de la persona, pero yo creo que lo que más paraliza es que el que quieres se va a morir, porque lo estás mirando, ¿no? Y el otro ya lo estás, además de sintiendo, lo estás viviendo y tú puedes elegir. Pero en la muerte del otro no tienes solo tienes el dolor del desprendimiento, y además tampoco quieres que sufra, querrías hacer todo por él. Yo creo que depende de la persona, pero a mí en lo personal creo que lo que más me dolería es la muerte del otro más que mi propia existencia. Claro, porque además la muerte del otro es algo que tú vives, ¿no? Claro. Y que lo vas a seguir padeciendo. Claro, ¿no? Y la y lo tuya decía Pérez Gay en esta entrevista, porque decía, la muerte es un asunto de los vivos. Claro, el que se muere pues ya no está, pero el vivo es el que se queda con el dolor, con a veces resentimiento, muchas veces culpa, ¿no? Como que no sabemos relacionarnos con eso. Y me pregunto si uno fuera más abierto y nos atreviéramos a hablar de esto con las personas acerca de nuestra propia muerte con nuestros hijos, por ejemplo, no que siempre no siempre, pero muchas veces les mentimos y les decimos, no te preocupes, yo nunca me voy a morir, y cosas así, un poco como para atenuar el dolor que le pueda causar a un hijo esto, ¿no? Igualmente a los hijos les aterra pensar en la muerte de los padres y bueno, y así vamos, ¿no? Sí, una de las ideas fundamentales la aporta Siddhartha Gautama, el Buda. Él dice que hay 3 males que amenazan siempre a la existencia humana, que son la vejez,
la enfermedad y la muerte. Las tres están relacionadas. Probablemente su idea vino de la medicina que se practicaba ya en India desde miles de años antes que él. De tal suerte que entonces dice Buda que tenemos un apego por la vida. Nadie quiere desprenderse del cuerpo, nadie quiere desprenderse de las sensaciones, nadie quiere desprenderse de las relaciones con los demás, pero dice él, mientras vivamos, todo lo que hagamos terminará en dolor. Es decir, vivir desemboca en el dolor, amar a alguien y separarse y perderlo, desemboca en el dolor, morirse, despegarse de la vida, provoca dolor. Sí. Esa es una verdad fundamental en el budismo. O sea que podría ser que lo que tenemos miedo es al dolor que implica morir, más que al hecho de ya no estar. Yo creo que las dos cosas producen miedo. Ya no estar es fuerte. Sí. Es como entender que estoy aquí y ya no voy a estar. O sea, es tan fuerte que tenemos que darnos una respuesta, cada quien una respuesta personal. Para unos puede ser la religión, para otros, si no es la religión, pues es su propia respuesta para encontrar paz, yo diría, de vivir una vida que se va a acabar y que eso no sea un terrible problema. Quizá es algo que uno no quiere, ¿no? O no quiere que venga muy pronto. Porque yo creo que algo que tampoco reflexionamos, y sería muy importante poder reflexionar, es cómo sería una vida sin muerte. No, la horrible. desearíamos. Imagínate vivir y vivir y vivir y Sí, vivir y que nunca se acabe y nunca se exacto. acabe y nunca se acabe. Sería terrible. La muerte le da sentido a la vida. En tu Entonces, libro, en el libro de ustedes dice justamente eso, ¿no? Lo dice Sí. Elizabeth Kubler-Ross, que la muerte de alguna manera le da sentido y brillo a claro, la vida. a una vida que se acaba, que no tienes todo el tiempo para hacer lo que dices que quieres hacer, lo tienes que hacer, la tienes que aprovechar, la tienes que vivir. Y lo mismo, tienes que tomar conciencia que las personas que están contigo están hoy. Así que si tienes cosas que decirles importantes, hay que decírselas porque no sabes cuánto tiempo Pero van a fíjate estar. que a raíz de eso yo ya no me puedo pelear a gusto con nadie, porque con eso de que digo, te juro, de repente me peleo y digo, no, porque ¿y si me muero hoy o si me muero mañana? Y entonces perdono a lo mejor cosas que no debería de perdonar, no me Mira, te desquito peleas como y luego debería. dices, te peleas y luego dices, bueno, pero ya me voy a contentar. O sea, sí, para que no te quedes con Pero las ganas. a lo que me refiero es que también es feo, creo yo, o tampoco a lo mejor sería tan sano estar todo el tiempo pensando que mañana a lo Como mejor ya dice- no voy a estar. como decía Pérez Gay también, ¿no? O sea, sí hay que tener en mente el concepto de la muerte, sí hay que aceptarlo y asumirlo, pero es horrible vivir todos los días sintiendo que pueda ser el último. Esa frase de que vive hoy como si fuera el último día, qué horror, qué angustia, ¿no? No quiero vivir así. Yo creo que depende cómo le enfoquemos, ¿no? A Porque ver. yo creo que podríamos decir, vive hoy, ¿qué es lo que tienes? Porque a veces creemos que tenemos todo el tiempo por delante. Sí. Entonces, si te aterra la idea de como si fuera el último, yo creo que hay que acotarla y solo decir, vive hoy, ¿qué es lo que hoy tienes? Exacto. Yo creo que de lo único que somos dueños en nuestra existencia es del momento presente, ¿no? Y el momento presente nos va a determinar hacia donde vayamos a llegar y también es respuesta de lo anterior. ¿Es Entonces, cierto creo que esa sí. frase que dice que como vives, mueres? Fíjate ¿O que no? yo... ¿Quieres? A ver, Eduardo. Bien, comparto. es posible que sí. Quien ha cometido ¿A qué se abusos, refiere? bueno, posiblemente se refiere a quien comete abusos, ya sea en su nutrición, en la ingestión de ciertas sustancias, si se droga, etcétera, ¿sí? Es decir, que hay una relación directa, causal, entre cómo se ha vivido la vida y cómo se va a morir. Ajá. ¿Sí? Es posible que haya esa relación, pero también existen otros aspectos que apenas se van dibujando ahora que estamos introduciendo el tema, que son la medicalización y la legalización de la muerte. Hijo, es que tenemos muchísimo de qué hablar, ¿eh? Tenemos muchísimo de qué hablar. Vamos a hablar de suicidio, vamos a hablar de eutanasia, vamos a hablar de, bueno, de tantas cosas que tienen que ver alrededor de esto, ¿no? Oye, Lo y que con estabas respecto a lo diciendo. que mencionabas de hay que vivir como si fuera el último día de nuestros días, también se nos acostumbra normalmente desde la familia, desde luego, y en la escuela y en todas partes, el que temas perder las cosas, porque en la comida es lo mismo. Come hoy porque no sabes si mañana vas a tener que comer, o disfruta hoy esto porque no sabes si vas a tener salud. La vida es corta, cómete el postre primero. Exactamente. Y es que nos dice Lulú Aguilera, pues yo siempre le digo a mis hijos, hay que agradecer que estamos hoy, porque puede ser que mañana alguno de nosotros ya no estemos. Y mi hija de 8 años pregunta, ¿si puede ser? Claro, o sea, y esto nos aterra, porque Claro. vives entonces desde edades muy pequeñas como
temiendo o sabiendo que puedes morir en cualquier momento, estés o no enfermo. Y déjame compartirte, hay un montón de cosas, porque Sí. efectivamente da para reflexionar mucho. Agradezco a Alicia Tejeda, que escribe largo y tendido, pero sustancioso. No me ayuda que me digas que no llore. Si tu hijo o hija hubieran muerto, también llorarías. Me ayuda que menciones su nombre. Me alegra saber que lo recuerdas. No me ayuda que me digas que la vida me recompensará. Nada es mejor que mi bebé viva, sana y en mis brazos. Me ayuda que me escuches si quiero hablar de ello. No me ayuda que digas que todo pasa por una razón. La muerte de mi bebé no me hace sentir en este momento. Me ayuda que me comprendas, que pasaré por muchos cambios de ánimo en un solo día. No me ayuda que me des explicaciones religiosas. Tengo mi fe y sé usarla en mi proceso de duelo. Me ayuda que, si no sabes qué decir, solo me escuches o me abraces en silencio. No me ayuda que digas que estás en un lugar mejor cuando el mejor lugar es en brazos de sus padres que la aman. Me ayuda que si me ves llorar, no temas llorar conmigo. El dolor es menos cuando se comparte. Wow. Totalmente. Fíjate que eso también lo vamos a hablar hoy, Muy porque bien. somos muy imprudentes, decimos cosas que no sirven, que no ayudan, y cómo acompañar también a una persona que está sufriendo, también hay que saber cómo hacerlo. Platicamos de eso después de esta pausa, porque vamos rapidísimo a unos mensajes. Llámenos y opine, atrévase a hablar de la muerte. Regresamos. La muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado, poeta español. Porque estamos acostumbrados a la vida terrenal, la cual pues la disfrutamos, todo lo que tenemos aquí en este mundo, ¿verdad? Y aquí lo desconocemos. Entonces, pues, por eso nos da miedo. Nos aferramos a vivir, queremos vivir más, pero la muerte, pues como es una incógnita, ¿verdad? Nadie sabe la realidad de las cosas, entonces uno tiene miedo a la realidad, que es la realidad, la muerte. Es el extremo de la vida del ser humano. No se le debe de tener miedo porque no existe la muerte, o sea, siempre vamos a tener una vida eterna en luz. Por la inexperiencia del no saber qué hay más allá, pero en lo particular yo no tengo miedo, porque sé que en otro lugar hay vida, en donde no lo sé, pero hay vida. Porque a veces yo creo que dejas cosas inconclusas, ¿no? Más que nada. Pues es un miedo a lo desconocido, no sabemos qué pueda haber, nadie, hasta el momento nadie sabe qué pasa, todos sabemos que vamos para allá, pero no sabemos a qué. A mí no me da miedo morir. Tengo 84 años y he cumplido con todas lo que la vida me ha deparado. Estoy tranquilo. Lo que es la muerte a mí no me da miedo. A mí lo que me da miedo es lo anterior a la muerte. ¿Cómo voy a morir? Muchas veces porque no queremos dejar a las personas que tenemos en nuestra vida, y otras porque no hemos hecho lo que estábamos planeando, ¿no? Entonces, nos da miedo morir porque, pues, a fin de cuentas vamos a terminar sin lograr algunas de nuestras metas. Como decía una señora ahí, ¿no? Dice, todos vamos para allá, pero yo le agregaría, sí, todos vamos para allá, pero que no nos empujen, ¿no? Todo a su tiempo y en su momento. Bueno, nos quedamos con una cosa muy interesante antes del corte anterior, y es esta parte de lo a veces imprudentes que somos o lo poco calificados que estamos para acompañar a una persona que está pasando por un duelo. ¿Qué sí y qué no se debe de hacer? ¿Qué le dices a alguien que en ese momento está desgarrado por la pérdida de una persona querida? Yo creo que algo que para mí se me hace fundamental es poder estar con la persona. Yo creo que el saber estar ya es un gran alivio. Y luego preguntar, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿No? A veces es una pregunta tan sencilla, tan elemental, pero que de verdad acompaña y de alguna manera nos fortalece en el duelo. Sí. Hay culturas religiosas que lo hacen de verdad magistralmente. A mí me gusta mucho esta parte como lo desarrollan los judíos, en los que la comunidad se vuelca a la familia que está en el duelo y le hacen las cosas cotidianas, como llevarles de comer, como atender, como que se olviden de lo que tienen que hacer para que puedan estar consigo mismos y el duelo, y hablan poco.
Ajá. ¿no? Entonces yo es creo más que acompañar más que estar. lo que dices, ¿no? Yo creo que sí, tenemos que ser muy Y no se nos cautelosos. ocurre preguntar, porque a veces hasta en las cosas prácticas puede uno ser de mayor ayuda Claro. que en decir palabras bonitas. Claro. A lo mejor si voy y te traigo un café o no sé, hago algo por ti, que no, algún trámite que no pudiste hacer, te estoy ayudando, te estoy diciendo que te quiero, que estoy contigo, aunque no necesariamente te esté aquí diciendo, ya descanso, ¿no? Esas cosas que decimos todos con muy buena voluntad, porque sé que así lo hacemos, pero que son cosas que no consuelan, ¿no? Dile a una Que madre enojan. que tiene a una hija enferma, un hijo enfermo, dile eso, de ya descanso, está mejor que nosotros. Y dices, perdóname, pero no me digan eso, ¿no? Sí, quizá yo creo que algo de lo que podría servir como orientación, tanto cuando hay una muerte que ya pasó y causa dolor, como cuando hay una muerte que va a pasar, no tener la idea que tenemos que hacer como que no está pasando eso, o como que disimularlo. No, porque a veces es para protegerse uno, que no sabe qué hacer con el sufrimiento del otro o con la muerte del otro, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es asumir que eso está pasando y dar mucho pie a que sea la otra persona la que se sienta acompañada para que vaya marcando qué quiere decir, qué no quiere decir, si quiere llorar, qué quiere hacer, que nosotros podemos estar ahí y no tenemos que salir huyendo ni estar inventando que eso no está pasando. Sí. Yo creo que algo que es muy importante es que no nos sintamos con la necesidad de dar respuestas. No tenemos que dar respuestas. Yo creo que eso es porque de pronto el que ¿Cómo? A escucha ver. quiere dar una respuesta a su dolor. Como una solución Sí, siempre, ¿no? Sí. Ajá. O sea, no, la verdad es que la mayoría de las veces no hay ni la respuesta ni la solución. Es solo estar y acompañar y saber que se está viviendo. Es como reconocer el espacio que ocupa la muerte en ese momento. Es darle un lugar a la muerte en la compañía con el que se está despidiendo o el que está viviendo el duelo del que murió. Ahorita que decíamos del que murió, cuando decía la señora que ya se fue, tenemos miedo hasta decir, se murió, ¿no? Sí. Como Se nos adelantó. démosle un lugar a lo que es. A lo que es. Nombrémosla. Creo que así como tenemos mucha dificultad para darle un lugar a la muerte y estar en una situación relacionada con la muerte, tenemos mucha dificultad para estar con el sufrimiento. Sí. No tenemos que hacer como que no está pasando. Alguien que está sufriendo, lo primero que necesita es que no se le niegue ese sufrimiento, Claro. que se le reconozca Sí. y poder estar Sí. acompañando. Ahora, en la parte, por ejemplo, en la parte física, en la parte de esta muerte celular y de todo eso, ¿no crees que eso es a lo mejor lo que más miedo nos da, el poder hablar de las causas por las cuales se está muriendo también? Bueno, sabemos médicamente que la muerte celular está programada genéticamente. Entonces va a llegar un momento en el cual todo nuestro sistema corporal va a comenzar a deteriorarse por un lado o por el otro y luego esa complicación, ese deterioro repercute en el resto, de tal manera que eso va a ocurrir, a todos nos va a ocurrir. Hay que saber, o sería óptimo saber, ¿no? A través de la ayuda de los médicos, ¿no? Y para eso es la ciencia, ¿cuándo nos podría ocurrir eso? ¿Y cómo planear eso de la mejor manera? Es decir, prepararse para morir es otra de las cosas que poco se acostumbra en nuestra sociedad occidental. Uno sabe que se va a morir y sin embargo, poca gente deja testamentos. Pocas personas organizan, por ejemplo, un funeral, su propio funeral, o compran una cripta o un lugar en donde van a quedar y así sucesivamente. O la voluntad anticipada, ¿no? Exacto, y cuando están muy enfermos, algunos ni siquiera han pensado en la voluntad anticipada, que hay que decirlo, está en el DF y en algunos otros estados. ¿Qué no es la está voluntad en todo el anticipada? país. La voluntad anticipada es dejar por escrito frente a 2 testigos y con un documento notarial. ¿Sí? Hay una ley en el Distrito Federal, el que si uno está ya en un proceso terminal agudo, retiren el tratamiento médico y que la gente pueda morir o fallecer. La Ley General de Salud dice también que, por ejemplo, una persona ha fallecido cuando ya no hay ninguna actividad cerebral, cuando está plano el electroencefalograma y luego se procede a solicitar a los familiares de esa persona la donación de órganos. Eso está autorizado en la ley. Entonces,
son problemas legales, son problemas también de conducta interindividual, ¿no? Que pueden ayudar a algunos que están vivos a que se prolonguen esos órganos, ¿no? Y den cuando menos alguna esperanza más de vida. Para otra persona. Ahora, Así es. Esta voluntad anticipada, en la parte legal la entiendo perfecto, pero por ejemplo, si uno deja una carta en su casa o uno habla con sus hijos o con tus familiares, hermanos, pareja, lo que sea, y tú dices, yo quiero esto, no quiero lo otro, y tal cosa, ¿vale también? Es bastante ayuda, es una gran ayuda para el que tiene que tomar decisiones en ese momento, sobre todo si lo discutieron antes, qué cosas querría esa persona y qué cosas no. Es muy diferente a tener que tomar decisiones muy difíciles sobre prolongar una vida o no, cuando uno tiene que tomar la decisión sin tener idea de qué hubiera querido la otra persona. Sin tener idea, y me estás tocando un punto fundamental que aquí les vamos a dar una embarradita con mucho cariño y respeto a todos los médicos, porque cuando uno está en una situación así, te acercas al médico, te digo, a mí me pasó en el caso de mi madre, y la querían operar, y mi mamá estaba gravísima, y entonces yo le pregunté al médico, oiga, dígame si vale la pena esto, porque a mí mi mamá me pidió siempre que no le una cosa es prolongar la vida y otra es prolongar la agonía. Claro. ¿Para qué le prolongas la agonía a una persona, no? Y entonces pero yo no soy médico. Claro, y entonces te acercas a los médicos, y este médicos. médico, que ni sé quién era, pero este médico me dijo, no, sí, hay que hacerlo porque uno nunca sabe y porque si no se le hace esto, su mamá puede tener más complicaciones. Y por supuesto que en un momento así, tú dices, entonces hágaselo, Claro. porque yo no le voy a negar la posibilidad de que a Claro. lo mejor salga adelante, ¿no? Al día siguiente, la operaron y al día siguiente murió. No era necesaria la operación, fue un sacadero de dinero. Y entonces también uno, en el extremo dolor y confusión que te causa estar en una situación de esas, estás en manos de médicos que tienen por obligación, no sé, esta parte de tener que hacer todo lo clínicamente que hay que hacer como protocolo, sin estar pensando en el ser humano que está detrás de ese protocolo médico. Eso es un error. ¿O porque no? Eso es un error. Sí, yo quiero decir que la cercanía de la muerte, esa agonía de la que usted habla, justamente es un momento en el cual se pueden hacer grandes negocios. Y cuando se ve la medicina como un negocio, la medicina privada, así se hace. Porque quiero decirle que también hay médicos en nuestras instituciones que a veces no saben ni siquiera cuáles son los protocolos, ¿eh? Me tocó enfrentarlo con la muerte de mi madre, ¿no? No sabían qué hacer, ¿no? Y salieron a preguntarme a mí, yo les dije, yo no soy médico, ustedes tienen un protocolo, sigan sus protocolos, ¿no? Sí. Es terrible que hagan eso. Pero otra cuestión también importante en esta agonía es que cuando no hay una voluntad anticipada no sabemos qué hacer. Yo recomiendo a todo el público que nos está viendo que a través de internet, por ejemplo en Google, pongan ley de voluntad anticipada y ahí va a salir y la pueden leer. ¿Cuándo hay que hacer esa ley de voluntad anticipada? ¿En qué momento de la vida se hace eso? En el momento que uno toma conciencia de que se puede morir en cualquier momento, y no solo se puede morir en cualquier momento nos puede suceder que tengamos algún tipo de accidente en donde quedemos incapacitados para comunicarnos, incapacitados para movernos, incapacitados para decir qué queremos y qué no queremos. Entonces yo creo que es en cualquier momento y es una vez que está hecho, ya está hecho. Lo que es muy importante es que sea algo que se hable, no solo se trata de escribirlo y plasmarlo y guardarlo, sino discutirlo, hablarlo con los familiares, decir, ¿y tú estarías bien de poder respetar esto que yo estoy diciendo? ¿Cómo te sentirías? Realmente darle un lugar a esa conversación, ¿no? Ajá. ¿En qué momento se puede platicar de esto con la familia? ¿En qué momento te sientas a hablar de eso? No sé, escoges un día, un momento, tiene que ser casual. ¿Tú que eres tanatóloga? Cuéntame. Yo creo que lo tendríamos que empezar a hacer de manera natural desde que son chiquitos, ¿no? Hablando de la familia, yo creo que desde chicos una manera de aproximarnos a hablar de la muerte es cuando la mascota se enferma, cuando en casa la mascota se enferma y podemos hablar de, mira, se va a morir la mascota. Entonces es como ir soltando esta información. Es como un approach para entrar con los niños. Otro es cuando la abuela está enferma, hablar de, la abuela está pasando por un proceso terminal, pero así como está la abuela, nosotros que estamos en la plenitud de la vida, ¿no? Llámese 30, 50 o 60 años, no importa cuál es lo que nosotros llamemos plenitud,
también me voy a morir, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? El otro día estábamos saliendo de un programa y nos alcanza un chavito y dice, que está buenísimo esto, yo ya lo voy a ir a comprar porque quiero hablar con mis papás y explicarles de esto. Y no solamente por mis papás, sino también por mí. Yo creo que, como decía Asunción, en el momento en que tomamos conciencia de la finitud y que estamos cruzando la calle arriba de un coche, en una fiesta, no hay momento, ¿no? El otro día un paciente en una discoteca se cayó el cristal de la discoteca y quedó accidentado. Entonces creo que no hay edad para ponerlo y tampoco hay un tiempo para hablarlo. Tenemos que buscarlo y hacer que llegue. Entonces yo creo que es importante, está en las plantas, está en los animales y está en los familiares cercanos. La muerte hoy en día está en todos lados, en todo el tiempo. ¿Qué daño, perdón, nada más está rapidísimo, qué daño le hace a un niño el que nadie le hable acerca de la muerte o el que le nieguen la muerte de un familiar, ¿no? No le dicen que murió la abuelita hasta una semana después para que, ¿no? Y no, a los niños no hay que llevarlos a los velorios porque son lugares muy feos. Pues quién sabe qué explicaciones se dé, porque los niños no se van a quedar sin una explicación. Claro. Entonces se pueden dar unas explicaciones muy feas para ellos. O sea, si alguna vez, como cualquiera de nosotros dice, ay, que se muera alguien, y se muere, pues va a pensar que él fue el causante, por decirlo. Sí. O no va a entender por qué sucede la muerte y cómo sucede la muerte. Entonces, se le priva, por un lado, de explicaciones. Y además, todos los adultos no van a saber qué explicaciones se va a dar como para poder cambiarlas, si es necesario cambiarlas, porque a lo mejor le provocan mucha angustia o culpa. Sí. Y por otro lado, se le queda desprovisto de la posibilidad de aprender lo que es que la muerte forma parte de la vida, pero también el acompañamiento en el dolor y en el proceso que da lugar a después de pasar, sin ahorrarse el duelo, a seguir la vida. Entonces se le priva de muchas cosas. Claro. Y además debe de ser un derecho fundamental de esos niños, el poder estar y también, si es un familiar cercano, por ejemplo, el que también puedan recibir ese apapacho y ese cariño de la gente que acompaña cuando estás en un duelo, ¿no? Rápidamente nada más un chisme, digo un chisme, bueno, no, qué horrible. No, lo dije horrible. Una amiga hace muchos años, en el momento de su parto, murió. Sí. Y fue un shock terrible. Todos esperábamos un evento súper alegre y fue una cosa muy dramática y terrible para todos. Pero lo que no me gustó fue que a las hijas mayores de esta señora no les dijeron que su madre había muerto y todos estábamos llorando la muerte de su madre. Mira, hasta me enchino, de veras horrible. Y no les dijeron para que no se fueran a impactar. Entonces me pareció tan mal, tan indigno, tan injusto, ¿no? Se los dijeron 2 días después, cuando su madre ya estaba casi enterrada, ¿no? Muy mal, muy mal. Perdón, y regresando a Oscar Virués, porque te estoy quitando la palabra. No te preocupes. Regresamos rapidísimo. Qué injusta, qué maldita, qué cabrona la muerte que no nos mata a nosotros, sino a los que amamos. Carlos Fuentes, periodista y escritor mexicano. La muerte no nos roba a los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos lo roba muchas veces y definitivamente. François Mauriac, escritor francés. Pues ahí están todas estas opiniones de grandes escritores, de personajes, ¿no? Hablando acerca de la muerte. Vamos a ir, ahorita seguimos platicando, pero vamos a presentarles el siguiente testimonio. La verdad que agradecemos enormemente porque una madre habla de una manera muy linda, muy dolorosa también, acerca de la muerte de su chiquita. Vamos a ver qué nos dice. No sé cómo se van dando las cosas. Supongo que espiritualmente. De hecho, ella se interna el sábado y ese día nos cambiaron a los cirujanos, nos cambiaron a los médicos y siempre yo entraba con mi hija en sala de quirófano hasta que la dormían, le ponían la máscara, se dormía. Y esta vez no.
la bajamos mi esposo y yo. Y nos dijeron, ya despídanse. De hecho, mi hija se volteó, nos vio. No se me olvida que ella le rodó una lágrima. Y de despedirte de la forma que creo que lo hicimos, fue la más correcta, en decirle, mami, te amamos. Gracias por habernos elegido ser tus padres. Todo está bien, vete tranquila. Vete con Dios. El viernes que pasamos todo el día juntas, se empezó a despedir de todos sus amigos, de la tienda, de la papelería, de todo se despidió. Y ella nos fue dejando, de hecho, hasta cartitas que hasta la fecha seguimos encontrando. Y hubo un dibujo. Nos dibuja a los tres. Y pone a mi esposo, mi papá y Chinito, y lo describe. Y luego en medio se dibuja ella. Y pone, yo fui igual que mi papá. Y luego me dibuja a mí. Mi mamá no es igual que nosotros. Y también me describe. Y cuando lo vemos, en ese momento mi esposo y yo le preguntamos, Dafne, ¿por qué pones yo fui? Y ella nada más se volteó y nos vio, y nos hizo. Creo que este tipo de pérdidas, de duelos, te llevan a reflexionar sobre muchas cosas de la vida. Y el tener esa fuerza, ese coraje y ese amor para poder sobrellevar todo esto depende de uno mismo, de nadie más. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte y ¿qué dirías tú? Digo que sí es fuerte el despedir, pero también es muy lindo el saber cómo los niños, como todos los seres humanos también, pero los niños son como mucho más transparentes, están menos contaminados de los miedos y de los tabús para hablar. Ella lo sentía, ella tenía una clara sensibilidad, cómo su cuerpo se iba despidiendo para que finalmente su espíritu se libere, ¿no? Sí. Ese espíritu que habita en ella, y eso es lo que le permitió hablar como habló. ¿Y es cierto que los niños se van mucho más tranquilos? Yo creo que sí. Siempre y cuando no esté un adulto, ¿no? Aterrado, llorándole encima y no me dejes y cosas así, porque eso es lo que detiene a los niños y a los adultos, ¿no? Ese aferrarnos a la vida. Yo siempre comparto que el que va a morir lo sabe por dentro, lo siente, lo vive. Hace mucho, lo comentamos en el libro, tenía un paciente que me decía, por favor, dime cómo saber cuándo me voy a morir. Entonces yo empezaba a decir una frase y me decía, no me lo trates de explicar filosóficamente. Bueno, le decía de otro, no, religiosamente tampoco. No, energéticamente tampoco. Hasta que de pronto, de verdad, le digo, bueno, ¿por qué quieres saber? Y es a veces como queremos dar respuestas. Me dice, es que quiero saber para que cuando llegue el momento pueda ver a la mujer que ama como mi última mirada, ¿no? Y yo le dije, eso es mucho más sencillo. Yo tengo la certeza que cuando llegue el momento tú lo vas a saber. Me comparte la esposa que cuando llegó el momento le dijo, ven, sé que este es el momento y solo quiero mirarte antes de partir. Wow. Entonces es la misma mirada de esta chiquita cuando la lágrima roda por sus mejillas y ve a los papás y les dice todo con la sabiduría que te trae la muerte cuando llega. Ay, qué fuerte. Este es uno de los testimonios, lo tuvimos aquí a Paola, tuvimos el gusto, y digo el gusto porque después de tantos años de trabajar para este programa, ha sido uno de los testimonios que a mí personalmente más me han marcado, más me han impactado, la serenidad y la madurez con la que lo hablaba, evidentemente con un dolor de la pérdida de un hijo, de una hija, pero con una sencillez que a mí me simbra de la cabeza a los pies completamente. Y creo que es el caso de muchas personas que lo están pasando en las redes sociales. Yo les quisiera agradecer
enormemente porque nos comparten de las pérdidas de sus hijos. ¿Cómo hacer, por ejemplo, cuando se va el hermanito de otro hijo y entonces estás viviendo con tu duelo, pero tienes que compartirle a tu hijo también, explicarle de alguna forma cómo llevarlo a cabo, cómo saber que también él puede morir como hermano, pero explicarle eso, desde las mascotas que me preguntan, acaba de morir la mascota de mi hijo y no sé cómo decirle. También nos dice Nancy Prado que hace 2 años murió su bebé y su hijo sabe que su hermano murió y está en el cielo cuidándonos. Este es otro caso entre hermanos, pero fue que no sabe cómo explicarle y platicar la pérdida de un ser muy querido. Otro caso de una mujer que estando embarazada muere su pareja y entonces desde que nace su hijo le tuvo que explicar la ausencia de su padre, pero además a través obviamente de esta experiencia, la muerte. Hay tantos casos que nos han compartido, pero ¿cómo hablarle entonces a cada una de las personas? Y además, lo difícil que es también, pues, hacerlo mientras tú vives ese duelo, ¿no? Sí. Yo pienso en respuesta a lo que usted está preguntando y lo que planteó hace un momento Marisa, que se debe hablar a las personas según su edad, su nivel de comprensión, su escolaridad. Eso es bueno tomarlo en cuenta y con mucha sinceridad y desde el corazón, porque de esa manera va a ser un discurso directo y adecuado para lo que ellos necesiten, de tal suerte que el derecho a saber es un derecho de todas las personas, no importa que sean niños pequeños de 2, 3 años que apenas empiezan con el lenguaje, hay que explicarles también, tienen derecho a saber. ¿Cómo se les explica, por ejemplo, tú que eres tanatóloga, cómo se les explica a los niños la muerte, chiquitos? ¿Cómo le dices la muerte, por ejemplo, la muerte de un hermano, que era lo que decía Oscar de una de las llamadas? ¿Cómo les explicas? ¿Qué les dices? Yo creo que algo que es muy importante y tiene que venir desde la escolaridad es que tenemos una mala información de que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que cambiar. Yo creo que tendríamos que decir, el ser humano tan pronto nace, tiene edad para morir. Entonces yo creo que si lo empezamos a oír de esa manera, entonces uno empieza a sentir que la muerte está ahí. Esa es como la primera, ¿no? La otra parte es como hablar de la finitud de la vida. Y a los niños, te repito, las mascotas son como muy el pajarito que aparece de pronto en la ventana o el ratoncito muerto en la esquina. El ratoncito muerto. La muerte se manifiesta en tantas cosas que uno como papá lo puede tomar, pero creo que la escuela sería importante que lo refuerce. Y la otra es, cuando uno tiene que hablarle a un niño de la muerte, tiene que ver porque se está viviendo alrededor, muy a menudo, y entonces yo creo que lo mejor es aproximarlo, a despedirse de la abuela, a veces es de los padres, ¿no? En las semanas pasadas se murió un hombre muy joven, 35 años, el niño tenía 3. O sea, aunque no lo vea, yo claro que sí lo vea. Cómo jugaba fútbol y de pronto el papá se desaparece y meses después se murió. ¿Cómo entender la muerte? Yo creo que la única manera es como vivirla, que lo abrace, que lo sienta, que se llene de él y desde ese lugar poder poner símbolos para contener el dolor a lo largo de la vida y después se suelta el símbolo, ¿no? ¿Para eso sirven los duelos? Los claro, velorios y los rituales. Son muy porque hay mucha importantes. gente que dice que es pura sacadera de dinero, que para qué. Hay gente que se brinca trámites y la verdad es que con los años te vas dando cuenta de que cuando tú eres la persona que tienes al difunto, digamos, que te sirve de mucho el abrazo, que te sirve de mucho la compañía. Claro, es ¿no? que la muerte de alguien cercano, claro, cada persona que se muere, según la relación que se haya tenido, va a ser el tamaño del dolor, digamos, Claro. o la importancia. Pero los rituales que cada vez han ido desapareciendo y cada vez son más rápidos, demasiado rápidos. Eso leía en su libro. Decimos que son lights. Sí, ahora. duelos lights. Sí, lights, que todo porque rápido. todo a la- rapidito. Y entonces, ¿dónde dejamos el dolor, no? El dolor es mucho más, alguien lo decía en una frase, es mucho más fácil de procesar acompañado. Necesitamos a los Claro. otros. Sí. Entonces, para eso sirven esos rituales. Sí. Para tomar nota de que la vida se detiene, porque no puede ser igual con esta persona viva que muerta. Sí. Entonces, tomas nota de eso, te acompaña la gente, te ayuda a estar
a pasar por ese dolor y luego ya poco a poco... Como adaptación, ¿no? Un poquito de adaptación a tu nuevo... Y de hecho debe de seguir después, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que son 2 días de mucha gente y luego la gente se queda sola y tiene que poder volver a sentir que puede mostrar el dolor sin que le hagan sentir que qué raro o que incomoda a los demás. Y es que estos duelos light creo que se deben en parte a la inmediatez a la que estamos acostumbrados hoy en día. Todo lo resolvemos con una pastilla o con algo, pero es de inmediato y se quita y no te tiene por qué doler absolutamente nada. Y parte es la educación, obviamente, y los medios, tal vez, las películas, que van formando en nosotros una idea de cómo es la muerte. Nos comparte Karina Rojas, a mí no me gusta pensar en la muerte, es algo horrible. Cuando se te muere un ser querido, y a mí me aterra el hecho de morir y saber que me van a enterrar, que me van a echar tierra encima, y eso me da horror. Me imagino arañas, gusanos, y me angustia saber que la muerte es inevitable. Por ello yo siempre he dicho, hay que alimentarse bien para que esas arañas y gusanos puedan nutrirse bien. Cállate. Oye, además, bueno, pues también ahí está en la propia voluntad el decir cómo quieres. Claro. A lo mejor no quieres que te entierren, que te cremen, que te incineren, o dónde quieres después que estén tus cenizas, o no sé, hay una serie de cosas que hay que aprender a hablar. Incluso, aunque no me lo crea, hay que hasta hacerlo de una manera alegre, de una manera, pues sí, a veces hasta con una bromita, una cosa así, pero para que forme parte de la vida, ¿no? Roselisa, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por estar con ustedes. Pues la verdad, yo tuve un dolor muy fuerte con mi madre que murió a los 52 años. Pues en realidad nadie está preparado para de un momento a otro perder a una persona, y más que nada que fue mi madre, ¿no? Yo trabajaba también con un odontólogo. De un momento a otro, también a los 2 meses, muere él. Pero yo apenas estaba empezando a procesar la muerte de tu madre. A querer aceptar la muerte de mi madre, ¿no? De repente, yo estoy 5 años con él trabajando de asistente dental. Tenía mucho contacto con él. De repente, a los 2 meses, muere él. Y pues son 2 muertes a la vez muy fuertes para mí. Claro. Es una cosa que en realidad se siente pues muy pesada, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo viviste? En esos momentos, la verdad, primero la muerte de mi mamá me trajo muchas depresiones. No quería comer, no quería saber de nada, en la realidad. Mis hermanos todos estaban casados, cada quien por su lado con su familia. Yo estaba soltera y no podía asumir la muerte de mi madre, que estaba, pues yo estuve muy llegada a ella. Ella murió muy joven, vuelvo a comentar, 52 años, y pues tampoco no podía asumir, no podía yo sentir el ya se fue, ya ¿Y Dios. qué te ayudó? ¿Qué te sirvió? Pues en realidad pues fue fuerza de voluntad. Fue la verdad fuerza de voluntad de volver a querer vivir. En realidad, la verdad, yo también tenía ganas hasta de conocer la muerte, porque yo la verdad tenía hasta ganas de seguir a mi madre, seguir como un suicidio. Pero pues fue fuerza tal vez de voluntad de que estuve yo empezando a querer aceptar esa muerte. Ahora la verdad yo digo, pues es una cosa que en realidad no le temo a la muerte, la verdad. Ya tal vez sea porque quiera seguir a mi madre, no sé, pero no le tengo miedo a la muerte. Todos sabemos muy bien que vamos para allá. Como dice Sócrates, pues en realidad es un desprendimiento del cuerpo y al alma, y el alma pues supuestamente sigue sobreviviendo, ¿no? Pero en realidad pues tenemos que saber tener que aceptar. Lógico que a muchas personas les da miedo, les da terror y no quieren aceptarlo al momento de decir, mañana voy a morir. No sabemos, en realidad puede ser hasta en 1 hora podemos morir. No sabemos, la verdad. Ay, no, cállate, porque ¿quién acaba el programa? No, claro que no. ¿Ves? No, así somos como negamos todo, ¿verdad? No, claro, no. Sí. A veces me han dicho, quiere comprar su cripta, quiere saber su caja, y a veces pues unas personas se ríen y dicen, no, falta mucho tiempo para esto. Sí. Pero en realidad no sabemos que hay que saber en realidad poner los pies en la tierra
te interrumpo porque nos vamos a una pausita, Claro pero que sí. tienes toda la razón, no, ni siquiera queremos comprar esas cosas por miedo a que nos vaya a pasar. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y bueno, según datos del Instituto para las Mujeres en la Migración, ACE, aproximadamente 50% de los adultos mexicanos en Estados Unidos son padres de niños y niñas nacidos en ese país. ¿Qué pasa cuando no pueden obtener la nacionalidad mexicana y no se les reconoce una vez que regresan al país? Incluso para sus estudios, pues tampoco pueden continuar con ellos debido precisamente a la falta de documentos. Y sobre eso y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. Por supuesto que puedes venir aquí al estudio y compartir con todos nosotros y nosotras. Así que márcanos en este momento al 5341-4435 y con mucho gusto nos vemos aquí mañana 9:30 en punto de la mañana. Vamos a ver a continuación un resumen de lo que ha pasado en esta primera parte y la segunda parte del testimonio de Paola. De Platón dijo que la filosofía es prepararse para morir. La muerte es algo doloroso porque nos separa de las personas queridas, nos separa de la vida. Y es angustiante porque si pensamos en que nos vamos a morir, pues nos angustia la idea de desaparecer. Lo que más paraliza es que el que quieres se va a morir, porque lo estás mirando. Que hay 3 males que amenazan siempre a la existencia humana, que son la vejez, la enfermedad y la muerte. Mientras vivamos, todo lo que hagamos terminará en dolor. Vivir desemboca en el dolor. Amar a alguien y separarse y perderlo desemboca en el dolor. Morirse, despegarse de la vida, provoca dolor. Muy importante poder reflexionar es cómo sería una vida sin muerte. La desearíamos. La muerte le da sentido a la vida. A una vida que se acaba, que no tienes todo el tiempo para hacer lo que dices que quieres hacer, lo tienes que hacer, la tienes que aprovechar, la tienes que vivir y tomar conciencia que las personas que están contigo están hoy. Así que si tienes cosas que decirles importantes, hay que decirse. Vive hoy, ¿qué es lo que tienes? Porque a veces creemos que tenemos todo el tiempo por delante. De lo único que somos dueños en nuestra existencia es del momento presente. Que hay una relación directa, causal, entre cómo se ha vivido la vida y cómo se va a morir. Sabemos médicamente que la muerte celular está programada genéticamente. Dentro de la terapia con la tanatóloga, ella nos dice que el 95% del éxito de tu recuperación, por decirlo así, de tu duelo, que no te llegas a recuperar, yo digo, pero para que puedas tener una vida mejor, con calidad, parte de uno mismo. Con diferentes actividades, una de ellas es la máscara. Esta la hice al poco tiempo que mi hija murió. De hecho es de mayo, Dafne muere el 21 de enero. Y pues ella las interpreta. Lo único que les puedo decir es de que ella me comenta que aquí se refleja la tristeza, que aunque yo pueda estar sonriendo, por dentro se ve lo que es mi tristeza. De hecho, en la parte de aquí se ve la boca, está hacia abajo. Aquí representa, ella me comenta, yo no la sé interpretar realmente, ella es la que me comentó, que es la esperanza, la que yo tengo. La esperanza, esos signos de interrogación de qué más. Igual aquí, toda esta luz. Y aquí, yo no sabía, yo la pinté como me imaginé. Y ella me dice que inconscientemente pinté a mi hija y me pinté yo. Y al terminarla, cuando yo la hice, tienes tanto tiempo para estar en silencio, estar pensando y retomando todo lo que ha pasado. Cuando la terminé, la vi, así que como que me vi de frente, la vi a los ojos y fue así como que ya no tengo a Dafne. Como que caí en esa realidad de despertar todavía del shock en el que estaba. Caí en esa realidad de ya murió mi hija, ya trascendió.
fue algo que me ayudó mucho entre tantos trabajos que he realizado con la tanatóloga y con mi familia. Quizá algunas personas podrían pensar que de qué sirve hacer una manualidad o hacer una cosa que no tiene la importancia que tiene el suceso de la muerte. Pero vieran cómo sirve, vieran de verdad cómo se sacan emociones, cómo se genera una situación más de paz para uno mismo en diferentes aspectos, ¿no? Pero uno tiene que buscar actividades, como dicen, y actividades en las que puedas trascender. Y estamos con Juan José, que tú acabas de sufrir una pérdida muy importante ya hace relativamente poco tiempo. En efecto. Murió tu padre. Muere mi padre, ya un hombre mayor, con 2 cánceres, fractura de cadera. Yo me encontraba fuera de México, en Costa Rica, y la noticia, durante todo un año, debo decir que fue el proceso de agonía. Agonis, lo sabe el doctor Oscar, significa lucha por existir, lucha por vivir. Teníamos ese tiempo de preparación que la vida nos permitió, soy creyente, Dios, pero de todo esto y de lo que menciona Elvira, Asunción, perdón, el sufrimiento. Pero el sufrimiento también fue una característica de ir agonizando junto con el agonizante. Y esto trajo consigo muchas cosas. Aprovecho la ocasión para agradecer al Instituto Nacional de Cancerología, muy bien dirigido por el doctor Meneses y la doctora Silvia Allende, porque realmente hay profesionistas, como dice el doctor, que sí se interesan por acompañar a la persona humana en un proceso de cuidados paliativos de fase terminal. Tuve la oportunidad de experimentar y contactar a gente que moría. Recuerdo hace años a un sobrino, a un primo hermano, nos da la noticia en un sábado de gloria que lo habían encontrado en su casa muerto. Y el cuerpo estaba en putrefacción. Una de mis primas me pide que yo vaya a reconocerlo. Fue la cosa más terrible que yo haya experimentado en esa situación. Y literalmente, como dice Oscar, bueno, hay que alimentarse bien para que los gusanos tengan que comer. Seguramente esa experiencia me hizo recordar esas palabras de Oscar, ese momento de ver literalmente gusanos salir del cuerpo de mi primo. Y es algo que se va superando. Hoy que me toca hablar, decir que la experiencia de muerte externa es parte de un existir. Sin embargo, este temor a la muerte es porque ya de suyo, como dice el doctor y como todos ustedes coinciden, el ser humano, la persona humana, estamos llamados a trascender. La mujer trasciende por medio de la maternidad. Tú eres madre, la señora Paola madre, que ve partir a su hijo, una cuñada y un hermano mío ven partir a su hijo en un accidente en su casa a los 12 años de edad de él. Y todo esto ha traído consigo y seguirá hablándose de la muerte de manera permanente. Pero a ti en lo particular. Pero a mí lo particular, el tema de la muerte y por qué vine ahora en esta ocasión a tu emisión, Marisa, y al de todos ustedes, es porque al día de hoy, en este momento, lo que me pueden decir los médicos que estoy en un tratamiento o en una revisión y supervisión médicas es que existe la posibilidad de que yo tenga cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Bueno, lo vamos a averiguar. Mi actitud es de no temerle a la muerte, sino de querer vivir con la alegría que me enseñó un hombre que luchó y que sufrió, pero que siempre pronunció palabras de consuelo a sus 7 hijos, entre ellos yo, mi padre. La muerte no hay que temerle. Quiero terminar con esto. Yo estuve en una posición de lucha, de actitud de salir adelante, porque me lo merezco, porque fui creado para ser feliz. Pero también vivo un proceso, y no es el tema de ahora, un proceso personal difícil, existencial. Yo por eso me fui a Costa Rica, porque allá yo estuve hace 20 años, en una especie de retiro, de desierto, como se le llama en la vida religiosa, introspección. Me llega la muerte de mi padre y para pronto me vine. Pude llegar. Y ahora que me topo con que los médicos me dicen que probablemente yo tenga 1 o 2 o no sé cuántos, pues los que vengan. Yo ahorita estoy bien, me siento bien, adelgacé mucho, nunca fui obeso. Pero quiero terminar con este pensamiento que yo encontré también en internet y ya me había llegado de la madre, Teresa. La Beata Madre Teresa de Calcuta. Dice así: la muerte no es el fin, sino solo un comienzo. La muerte es la continuación de la vida y en la muerte solo entregamos el cuerpo, pero el corazón y el alma vivirán para siempre. Qué bonito. Muchas gracias. Con esto termino. Y gracias por compartirlo. Y quiero animar a los presentes. Les decía ya a la entrada, antes de que ingresáramos aquí a estudio, les dije, oigan, yo soy la muerte.
¿Y qué hicieron, muchachos? ¿Qué hicieron? Se rieron. Se rieron. No, pues como se imagina uno que la muerte es horrible, horripilante, la dibujamos en el cine, en la liturgia, la dibujamos nosotros en la literatura, perdón, quise decir literatura, no liturgia. En la liturgia se le alaba, se le reconoce como parte de esta transición para llegar a lo eterno, pero lo eterno no está allá, está aquí, en cada momento que sentimos en nuestro corazón la presencia de Dios, la Eucaristía, pan de vida. Esa es la eternidad, no hay que temerle a la muerte. Y otro pensamiento es... Ya, José. Ya, el pensamiento es este. Oye, la que te va a matar. No son muertos los que yacen en una tumba, sino son los que tienen el alma fría y viven todavía. Muy bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos con Óscar Virués, que tiene muchos comentarios. Muchos comentarios. Claudia Velázquez nos dice, no podía llorarle a mi madre y sentí un dolor en el pecho y en la espalda. Ahora lloro de a poco y esa carga es menos. Ahora, para que nos compartan qué tan importante es el llanto durante un proceso de duelo. Llamadas telefónicas. Manuel González Agreda. La muerte es la conclusión de nuestra peregrinación en esta vida. La muestra es la separación del alma del cuerpo. Teresa Rojas, el 2 de noviembre celebro la muerte. He tenido pérdidas en mi familia. Hago versos y escribo algunas palabras para mis seres que se han ido. Mientras más viejos a veces pedimos la muerte o una enfermedad para ya morir y o descansar. Esta es una llamada de Arturo López Malo. He tenido 8 experiencias cercanas a la muerte y considero que la felicidad es saber disfrutar las cosas siempre que nos da la vida a pesar de la muerte. Patricia, yo me tomo la muerte con alegría. A mis familiares y amigos les digo que están invitados a mi velorio y se espantan. Pero así como me acompañaron a fiestas, ahora los invito a esta otra, ¿no? Y es que sí, cualquiera que le dijera a alguien, oye, te invito a mi velorio, pues se saca de onda cuando menos. La despedida. José Francisco Mendoza García. He aplicado varias veces el cuestionario de Proust y a la pregunta, ¿cómo quiere morir? La mayoría entonces responde, tranquilamente, sin dolor y dormida. Y es que este temor de que haya dolor, de hecho es una de las preguntas también más frecuentes, de si al morir se siente un cierto dolor, si hay alguien que haya revelado en este umbral de la muerte, si se despiden o no con dolor. Fíjate que justamente hablando de eso y hablando también de la ayuda que te pueden prestar cuando estás no estás en tu casa, porque antes la gente moría, la mayoría de la gente moría en su casa. Ahora mucha gente muere en los hospitales y bueno, está con nosotros Enriqueta el día de hoy y me da mucho gusto que esté y que compartas con nosotros esto porque comentábamos que a veces la gente no está preparada en los hospitales para ayudar y socorrer al enfermo, ¿verdad? Sí, mira, el personal de salud somos un personal que vivimos continuamente con la muerte en las diferentes etapas de la vida del ser humano. Es un motivo por el cual yo desde hace 8 años estoy tratando de implementar un grupo de apoyo tanatológico dentro de mi centro de trabajo. ¿Por qué? Porque realmente las personas que van a morir saben que van a morir y desgraciadamente la política institucional es poca gente y a veces ninguna gente, ¿no? O sea, ¿poca gente de la familia o del personal médico? De la familia y del personal médico actualmente, ¿no? Ahorita... O sea, les dicen, pues ya no le hagan mucho caso, ya se va a morir. No, generalmente yo veo lo contrario, les hacen hasta lo que no les deben hacer. Hay muy mala información a veces hacia los familiares y los familiares en ese afán de mantener a las personas, háganle todo lo que quieran cuando ya no tienen un pronóstico bueno. Y se martirizan. Hay un encarnizamiento terapéutico. Entonces, este programa lo que se trata es de brindar al área médica, a las autoridades, esta posibilidad de darles la oportunidad a las personas, a los pacientes y familiares que decidan en común cuando ya hay un pronóstico establecido. Cuando ya hay un pronóstico establecido, no sabemos cuándo, pero sabemos que las posibilidades se incrementan. Entonces, al darles esta posibilidad, ellos todavía se les da ese valor digno de que los pacientes decidan
qué tanto quieren. Lo que tú dices es darles la posibilidad de incluso tener una muerte digna. Claro. Una muerte, ¿verdad? Es un derecho, es lo que están diciendo aquí, el derecho a morir dignamente de la manera en la que tú quieres y como tú quieres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen las enfermeras, el personal que está cercano al paciente cuando saben que ya se va a morir? ¿Se lo niegan o qué? Bueno, nosotros formamos parte de una organización, pero tratamos de apoyar en la medida que se puede, pues que pasen los familiares o darles los tips a los familiares, ¿saben qué? Pues hablen, pidan, soliciten, lléveselo a su casa, permítanle, porque hay veces que les meten medicamento y ya no les va a hacer el medicamento, ya se van a morir y quieren una cerveza y quieren mole y quieren que los abracen. Y hay que dárselos. Porque se van a morir. Exacto. Y algo ya para concluir, a mí me inquieta mucho, yo he trabajado mucho en las áreas de neonatos, en los recién nacidos. ¿Y qué te inquieta? Lo que me inquieta es que piensan que los niños o los bebés no sufren o no sienten. Entonces esa parte, cuando también están en proceso de morir, a los padres hay que darles esa oportunidad. De abrazarlos. De que entren, de que sientan ese calor, de que les hablen, de que les manifiesten. ¿Y se les da o no se les da actualmente? Algunos pues, sí, otros no. Bajo el agua les hemos dado esa oportunidad. Enriqueta, gracias por compartirlo. Vamos rapidísimo, una pausa, ahorita regresamos. No pocas veces ya he dicho adiós. Conozco las horas desgarradoras de la despedida. Friedrich Nietzsche, filósofo y poeta alemán. No basta con pensar en la muerte, sino que se debe tenerla siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y alegre. Stefan Zweig, escritor austriaco. Ahora sí que, pues, nada. No tengo idea prácticamente. No estoy segura. Siento que tal vez estamos mejor en otro lado porque las cosas están muy difíciles aquí en la tierra. Depende de las creencias, ¿no? Bueno, en algunas creencias pues existe lo que es la reencarnación o no sé, tal vez existe el cielo. Muchas personas no saben qué hay después de la muerte. Soy católica, y pienso en la continuidad. Absolutamente nada, porque antes de nacer tampoco se acuerda uno de nada, porque después de morir va uno a acordarse de algo. Realmente no tengo idea, nada más que dice uno, bueno, pues, a donde nos toque, pues ahí lleguemos. Ven, de alguna manera todo tiene que ver con nuestras creencias, con lo que nosotros queremos o necesitamos creer, y ahí es donde nos podemos instalar, y habrá quienes se refugian en la religión, otros en su espiritualidad, otros en el más allá, otros en un lado esotérico del karma y las vidas, y bueno, la verdad es que hay miles de teorías, pero pues nadie sabe hasta que lo vive, ¿no? Que por cierto, ahorita vamos a ver un testimonio de una persona que estuvo muerta por unos segundos o por unos minutos y que cuenta su experiencia muy interesante. Pero la parte de la espiritualidad, ¿qué papel juega? A ver. Debemos procurar siempre que cada quien descanse en la paz de su fe, respetar esa fe. Es un derecho humano el que las personas crean en lo que ellas consideren como lo mejor. Eso es lo primero. Segundo, las religiones confortan, las creencias confortan, las esperanzas que dan, ya sea en la pervivencia del alma en la vida futura, como en las religiones del libro, que son el Islam, el judaísmo y todos los cristianismos que hay, o en la reencarnación, como las religiones de la India, el budismo, el jainismo, y desde luego el hinduismo también, ¿no? Entonces debemos respetar porque son una fuente de alivio, de auxilio espiritual, de consuelo, de confort para las personas, y respetar esa libertad creo que es un deber y es una necesidad. Ok, y cuando las personas no tienen esa fe, yo creo que hay que respetar la creencia de la persona individual, ¿no? Hay quienes no creen, y desde ese lugar lo que puede uno hacer para acompañar en este despedir de la vida,
es llegar al centro del ser humano, a su esencia, a su espíritu, y desde ese lugar trabajar, que es el centro del amor. Pero es muy importante que todos tengamos la conciencia de que nos tenemos a nosotros mismos para dar respuesta de esto, además del respeto de cada uno. O sea que todas las respuestas de alguna manera son válidas, siempre y cuando a ti te sirvan, a ti te den paz, pues no hay una verdad absoluta, nadie la conocemos, ¿no? Lo que creemos que es muy importante, y en este libro que escribimos Elvira y yo, que de hecho son unas conversaciones, dedicamos todo un capítulo. ¿Cómo se llama tu libro? Se llama Una diosa en armonía, una invitación para aceptar la muerte y abrazar la vida. Y en uno de los capítulos de lo que hablamos, Elvira y yo, es de la religión y de la espiritualidad. Y la espiritualidad es algo que es independiente de tener una religión o no, y que es como tu lugar de la verdad y donde puedes encontrar la paz. Y sobre todo frente a la muerte es donde adquiere esa gran importancia. Tu poder oasis interior, ¿no? Sí, y poder conectarte en la espiritualidad, ¿no? Así es. Elvira me decía, mucho de su trabajo tanatológico es a través de esa conexión espiritual, que no tiene que ver con la religión. Que independientemente de la religión. Oigan, los invito vamos a ver el siguiente testimonio de una mujer que narra su experiencia cercana a la muerte. Veamos qué nos dice. I am Mary Neal, and in 1999 I had a kayak accident in which I drowned under the bottom of a waterfall in South America. And while I was underwater, I had a wonderful after-death, near-death experience, and then was returned to my body and eventually returned home. I've written about my experiences in my book called To Heaven and Back in a way to share with other people. For me, death has changed quite significantly because death is something that shouldn't be feared. I look at death, or I experience death, only as a transition. It's a time when our work on earth is done and we return home. I believe coming to earth is an incredible opportunity. And it's an opportunity that sometimes is for us and sometimes it's for other people. Unfortunately, no one ever changes when things are good. When things are good, we want everything to stay the same. And I think that when people have dire circumstances, whether that is through illness or accident, those are the times when all of those extraneous details of life are put on hold. You have a great deal of time to just sit in silence and think. And I think that that's one of the big reasons why people make change when they're in a situation where they're facing a challenge. I absolutely believe that joy is possible even when facing the most dire circumstances, because joy is very different from happiness. Happiness is a feeling. Sometimes we have a good day and we're happy, sometimes we don't have a good day and we're not happy. It's more like love. You can fall in love with someone, you can fall out of love with someone. That's a temporal emotion. But joy is really a state of being. And I believe that if you can make the transformation from a hope or a faith in the promises of God to an absolute trust in the promises of God, then you can live your life with joy. Because when you get to the point where you accept that those promises are true, then you have accepted that there is life after death, that God not only knows you and loves you, but that He has a plan for your future that is one of hope.
Bueno, pues interesante desde luego toda esta reflexión que hace a través de esta experiencia. Y a propósito, bueno, no a propósito, pero voy a leer más comentarios. Nos dice Victoria Reyes, wow, la muerte, qué tema. Yo no me quería casar porque mi padre murió cuando yo tenía 4 años. Ahora que tengo a mis hijos, es aterrador pensar que a mis hijos les pase lo mismo. Tengo miedo de volver a vivir esa experiencia. La doctora Raquel Levinstein dice que en esta obra tocamos muy a fondo el tema. No, viene un poquito más abajo. No, bueno, aquí continúa. En esta obra tocamos muy a fondo el tema de la muerte en el toque dulce y mágico de Juan Rulfo. Lo que se ama jamás se pierde y que debemos hacer de su ausencia no una tumba, sino una escalera al cielo. Dios los bendiga. Es bien visto en el que más llora, grita o en un funeral, es aquel que en vida no perdonó, no dijo te quiero, no abrazó al difunto. Por eso termina diciendo, en vida, hermano, en vida. Víctor Hugo Rodríguez dice, recomiendo la lectura del libro El arte de morir, de Peter y Elizabeth Fenwick. Muy bien, muchas gracias. Nancy Juárez, las últimas semanas que platiqué con ella, le hice reír, rezaba con ella y acordamos de cosas buenas y alegres. Ella falleció, nos platica la experiencia con su mamá y lo importante que es recordar y acompañarnos tal vez de cosas que vivimos juntos y eso nos ayudará. Hay varias personas que preguntan cómo superar la pérdida de una mascota y es que esto para algunas personas no es tan importante, sin embargo a veces es la única compañía que tiene una persona e incluso yo he escuchado muchas personas que dicen los han llegado a querer más que a sus propias familias, ¿no? Sí. Porque Compañeros fieles. en verdad una mascota cuántos problemas te puede dar y un familiar O sea que tu recomendación es no, mi pregunta, y no lo digo, no hablo de mí, o sea, desde luego, todos mis familiares son maravillosos. No, duele. No, la pérdida de una mascota duele terriblemente. Dolorosa, sí. Y alguna vez escuché o leí una frase de una mujer que decía, la muerte de mi mascota me dolió porque era mi única fuente de amor incondicional. No hay amor más incondicional en la vida que el de una mascota. Te quieren en tus buenas, en tus malas, cuando eres joven, cuando eres viejo, cuando engordas, cuando enflacas. Te quieren siempre. Y entonces, quien sabe de querer a los animales, le duele en el alma la pérdida de una mascota. Y lo digo porque yo también me encantan los perritos. Y entonces, es la única fuente de amor incondicional en tu vida, la de una mascota. De ahí, ya se imaginará lo que duele. Y estamos aprovechando que estamos aquí con Olga. No, pues ya te cambié el nombre, oye. Guadalupe. Guadalupe, tú sufriste, y tenemos poco tiempo, pero sí me gustaría que nos ayudaras con esto. Sí, ¿Sufriste una experiencia mire, cercana lo que a la pasa muerte? es que yo desde pequeña, pues mi mamá me acercó mucho a la religión, a la iglesia. Yo tenía esa costumbre siempre ir a ofrecer flores, ir a la misa, ir a todo eso. Entonces yo me ha gustado mucho acercarme a Dios. Entonces me han sucedido muchas cosas de que me tocó el temblor, porque yo trabajaba en el hospital infantil, tenía mis 4 hijos, estaba recién aliviada de mi hija la última, y me tocó vivir el epicentro, pues me tocó estar ahí, tratar de ayudar a la gente. Me tocó una experiencia muy difícil y aparte también la explosión del Iguatepec, también iba pasando por ahí, también me tocó. Entonces yo tengo mucha fe a Dios. A Dios le tengo mucha fe. ¿Por qué? Porque yo siento que Él siempre está conmigo. Entonces a mí me sucedió esto de que una vez, como yo trabajé en el hospital, casi no comía, pues me dediqué a mis hijos ya a la escuela, los traía por el temblor, cambié de horario, me cambié a la tarde. Entonces yo salía a las 10 de la noche, entonces a veces por lo regular no comía, me malpasaba mucho. Entonces una vez salí, a mí me gustaban mucho los camarones y los ostiones, ¿no? Entonces a veces salí en la noche y le dije a mi esposo, fue por mí a mi trabajo, al hospital, y le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo mucha hambre. Me dice, ¿qué quiere? Le digo, pues que unos camarones. Entonces pasamos a un local que está ahí en el metro. Al grano, sí, al grano. En el metro, por eso. Luego me cuentas de los camarones. Entonces al comer, un ostión se me fue. Yo lo mastiqué al sentirlo. Sentí que estaba echado a perder, pero ya cuando quise, ya me lo había tragado. Entonces nos fuimos a mi casa, llegamos a su casa. Entonces ya cuando llegué, empecé a sentir, antes de llegar me empecé a enronchar toda, a sentirme, la cabeza, la cara, toda quedé como un monstruo, la boca, todo. Entonces llegando a mi casa, ya no podía respirar. Le digo a mi esposo, él ni me había visto cómo estaba. Le digo, oye, ¿sabes qué? Me siento muy mal. Dice, ¿qué tienes? Le digo, mira cómo estoy. Me volteé y me ve, dice, ¿qué tienes? Le digo, es que no puedo respirar. Le digo, y mira cómo estoy derrochada. Quiero arrancarme hasta el pelo de la cabeza. Le digo, porque siento una comezón tremenda. Y entonces en la esquina ahí donde nosotros vivimos atrás, estaba un centro de salud. Le dije, lléveme porque ya no puedo respirar. Entonces al entrar,
entrando luego, como vería la doctora, que yo mi esposo gritando, mire, mi esposa viene bien mal, no puede respirar. Entonces la doctora me pasó a su consultorio al acostarme. Yo empecé a sentir como mi respiración y mi corazón estaban muy lentos. Entonces, yo lo último que oí que dijo la doctora, apúrense que esta señora se nos va. Entonces yo al oír eso, hago cuenta que sentí cómo me salí y yo estaba arriba y mi cuerpo estaba abajo y yo veía cómo me movían. Entonces dije, bueno, ¿cómo estoy? Yo estoy acá arriba, estoy viendo cómo me mueven y yo no siento. Entonces dije, pues ya estoy muerta, pues que si no me veo mi cuerpo y yo siento que estoy en otro nivel. pasó? Entonces sentí como que me fui por un espacio oscuro, como elevándome y entré a un túnel. En ese túnel era hermoso. Una cosa, por eso no tengan miedo a la muerte, porque Dios, como dice, está diciendo el panelista y la gente que ha comentado de Dios. Hay que hablar con todas las letras Dios, porque Dios es el único y es el verdadero y es que existe. Y nosotros le hemos negado a toda la humanidad. Entonces no se vale. Entonces, permítanme. Yo, ya después, sí, ya que entré al túnel, a de cuenta sentí una paz hermosa. Vi todo blanco, una cosa hermosa que jamás se puede comparar con nada de este mundo. Al final vi una luz muy hermosa. Entonces yo siento como que iba como a la mitad del túnel. Entonces yo cuando iba a la mitad del túnel, en mi vida empezó a pasar como una película hasta ese momento. Entonces yo dije, pues ya, Dios, ya voy a darte cuentas, porque si ya pasó mi vida, pues yo pienso que es el libro de la vida. ¿Y estabas en paz? Sí, yo estaba en paz, no, yo estaba tranquila. Entonces me vino, yo tengo 4 hijos. Entonces solamente me vinieron mis hijos, yo tenía como 35 años de edad. Entonces vino a la mente la carita de mis hijos. Entonces mi esposo, como le gustaba tomar, yo me acordé de mis hijos y le dije a Dios, antes de llegar le dije, Dios, te pido por favor que si tú lo permites, que me permitas regresar a ver a mis hijos, porque no sé qué futuro tenga. Y en ese momento, haga de cuenta. ¿Regresaste? Sí, ¿Sentiste como que te jalaron? No, en ese momento le dije, Dios, y te prometo predicar tu palabra y darle a saber a la humanidad que tú existes. Haga de cuenta que entré como en un remolino y sentí como entrar en mi cuerpo. ¿Y hasta eso hace cuánto fue? Yo tenía 35 años, ahora tengo 61 años. Sí. Mi hija la mayor tenía 12 años y la chiquita tenía 2 años y medio. Entonces yo me dio licencia de llegar, otra mi hija la mayor tiene 41 y la chiquita tiene 30. Y yo he predicado la palabra de Dios y he dicho mis experiencias a la gente. No tengan miedo, porque Dios existe y Dios está con nosotros mientras nosotros lo aceptemos, porque siempre ahorita la humanidad, por eso estamos como estamos, porque estamos alejados de Dios. Y es lo que quiere Dios, que lo reconozcamos como nuestro Rey, como nuestro Dios, y que nosotros, estando con Él, no nos va a faltar nada. Muchas y gracias. Nos da oportunidades de vivir, de regresar. Yo regresé y hasta ahorita estoy predicando la palabra de Dios. He dado a saber a toda la gente que me rodea toda mi experiencia, y no tengan temor de la muerte. La muerte es muy hermosa. La muerte es la separación de la vida espiritual a la vida material a la vida espiritual. No hay nada que ver. Muchas gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Me da tiempo de ir rápidamente con Imelda? Un minutito tenemos, Imelda. Y sé que tu situación es delicada. Tengo entendido que tienes una hermana que está muy enferma y que no saben cómo hablar con ella, ¿verdad? No, estamos viviendo toda la familia una situación difícil, porque hay diferentes puntos de vista. Hay quienes pensamos que es necesario decirle, informarla, porque ella todavía no se le informa de acuerdo a los médicos que han O sea, no tiene el diagnóstico certero de lo que tiene. Sí, ya lo tiene, pero todavía no sabemos cómo decírselo. O sea, ¿ella lo sabe? No, ella todavía Ella no lo sabe, lo sabe la familia. Sí, bueno, obviamente. ¿Qué edad tiene tu hermana? Ella tiene 62 años. Ajá. ¿Y cómo es que que el médico no le dice a ella? Están en ese proceso. Apenas le acaban de diagnosticar la enfermedad, amiloidosis. Es una enfermedad sin cura, y estamos ahorita precisamente todo es el caos en el que todo el mundo quiere informarse. Algunos nos informamos de un lado, otros por otro. ¿Cuál sería tu pregunta? Mi pregunta es ¿cómo podemos hacer o qué pasos tenemos que seguir para poderla ayudar a ella a llevar su vida de la mejor manera posible? Obviamente hay muchas ideas muy separadas en la familia. Yo no soy la que le corresponda decírselo. Creo que está su esposo, su Porque familia. en estos momentos las familias entran en conflicto terrible cuando hay que decir una cosa. Sí. Vamos a una pausa rápido y ahorita regresando que te contesten inmediatamente. ¿Sí? Regresamos rápido.
Miércoles de la próxima semana, ¿cómo se alcanza la madurez? Bueno, todo mundo sabemos cómo alcanzar la madurez, desde luego. Claro, ¿no? claro. Porque no tiene que ver con la madurez física, desde luego, tiene que ver con la madurez emocional. Pero ¿cómo alcanzarla? ¿Cómo fuimos educados desde pequeños para que justo nos vaya acompañando a cómo resolver las problemáticas más importantes en la vida? Y además, fíjate, parece un tema como, pues, ¿de qué van a hablar? Pues, como de qué, pues, a uno llega, pues, con los años a la madurez. No, ¿qué es ser maduro? ¿Cómo hay que llegar a la plenitud de la vida para verdaderamente estar bien, estar en paz, para transitar por una vida plena hasta llegar a la vejez y la muerte? ¿Qué es ser maduro? Para usted, ¿qué es ser una persona madura? Vamos a hablar de eso. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con la actitud ante la vida. Entonces, queremos invitarlos a que vengan con nosotros al estudio, a que participen de estos temas con nosotros, justamente hablando de cuáles han sido los tropiezos o las cosas en la vida que los han hecho madurar a lo largo de ella. Hace un rato veíamos un testimonio que nos decía justo que solamente a través de las cosas malas de la vida, a través del dolor, es que uno madura. Entonces, de todo eso vamos a hablar la próxima semana. Y muchas veces también decimos, bueno, yo soy o me considero una persona madura, sin embargo, habrá que escuchar lo que dicen y opinan los demás de nosotros. Así es. Por eso también será muy importante escuchar la opinión de las y los especialistas. Entonces, no se lo pierdan y además acompáñenos. Marquen desde este momento al 53 41 44 35 porque los lugares se acaban y entonces ya no van a poder ser maduros. Llame ahorita, llame ahorita. Resumen. Una manera de aproximarnos a hablar de la muerte es cuando la mascota se enferma. No hay edad para ponerlo y tampoco hay un tiempo para hablarlo. Tenemos que buscarlo y hacer que llegue. Los niños son como mucho más transparentes, están menos contaminados de los miedos y de los tabús para hablar, que el que va a morir lo sabe por dentro, lo siente, lo vive. Que se debe hablar a las personas según su edad, su nivel de comprensión, su escolaridad. Eso es bueno tomarlo en cuenta y con mucha sinceridad y desde el corazón, porque de esa manera va a ser un discurso directo y adecuado para lo que ellos necesiten. El derecho a saber es un derecho de todas las personas, no importa que sean niños pequeños de 2, 3 años. Que tenemos una mala información de que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que cambiar. Tendríamos que decir, el ser humano tan pronto nace, tiene edad para morir. Cada persona que se muere, según la relación que se haya tenido, va a ser el tamaño del dolor. Los rituales que cada vez han ido desapareciendo y cada vez son más rápidos. El dolor es mucho más, alguien lo decía en una frase, es mucho más fácil de procesar acompañado. Necesitamos a los otros. Sí. Entonces, para eso sirven esos rituales. La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Jorge Luis Borges, escritor argentino. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Leonardo da Vinci, pintor, escultor e inventor italiano. Ya estamos aquí de regreso y con el tiempo justito. La verdad es que es un tema, le decía yo al principio del programa, es un tema amplísimo, es un tema que tiene que ver con muchas cosas. Yo creo que haremos una segunda parte eventualmente, espero que pronto. Se nos quedan todavía muchas cosas que decir. Pero antes que nada, bueno, hay que contestarle a Imelda. Estábamos platicando su situación. Ella tiene una hermana que le acaban de dar un diagnóstico terminal y la familia está en conflicto porque unos sí quieren, otros no quieren, cómo se lo dice, quién se lo dice, de qué manera se le dice. Justo de lo que estamos hablando hoy en el programa. Así que te agradezco mucho, Imelda, que lo traigas aquí, porque además en este momento pues, está haciendo algo muy doloroso para ustedes. Entonces, contéstenle los tres, por favor. A ver, empezamos contigo. Imelda, gracias por compartir eso, porque esto que estás viviendo tú lo pasamos en las familias mexicanas todos los días, y es la división de las opiniones para tomar una decisión con mucho amor y adecuado. Muy probablemente, desde lo que te escucho, está empezando en el proceso del diagnóstico, acaban de tener el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, cuando apenas está el diagnóstico, hay una etapa muy propia que es la negación, y es el mismo paciente, al igual que los familiares más cercanos, en este caso su hija y su esposo, están negando y no quieren como sacarlo a la luz por esa negación de manera natural.
Entonces yo creo que algo que sí puedes hacer aún como hermana es, ¿cómo te sientes con esto? ¿Qué estás sintiendo tú? Solo indagar para que ella se siente escuchada, dejando abierta la puerta para que cuando ella pase de este proceso de negación, que muy probablemente es donde está, pueda saber que cuenta contigo para hablar sobre lo que quiere. Lo mismo que le sucede a tu hermana, le está sucediendo a tu cuñado. Así que también con tu cuñado puedes acercarte de manera natural, sin querer imponer, ni siquiera poder hablar de cómo lo viviste tú, sino lo que a ti te gustó, que te dieron los médicos cuando tú lo viviste, porque lo que nos compartes es muy cierto. Uno tiene el derecho a saber para poder terminar aquellas cosas que puede uno terminar. La vida siempre vamos a dejar cosas inconclusas, pero creo que es muy importante poder decir adiós, gracias, ¿no? O pedir perdón. Desde ese lugar creo que es importante, pero hoy en el momento en el que te encuentras, mi invitación es a que abras la puerta. ¿Quieres hablar como de qué te estás sintiendo a partir de entrar y salir al hospital? Pero ¿cómo puede hablar ella si la hermana no sabe la gravedad? Yo creo que de lo nada que más tiene? es desde preguntar tú cómo te sientes con esto, porque la hermana siente, sufre, la llevan y la traen a doctores, entra a una sala y a otra. En el fondo sabe. En el fondo siente y está en ese proceso. Por eso es muy importante. A mí me gustaría compartirte que pudieras leer el libro. En él hablamos sobre las etapas que se están viviendo y hay como puertitas con otros ejemplos de pacientes en circunstancias semejantes de lo importante que es poder hablar de lo que el paciente sí está viviendo. Muchas veces el mismo paciente dice, pues como no me quieren decir para no hacerme sufrir y ellos no quieren sufrir, yo tampoco hablo. Entonces se empieza a jugar un juego de máscaras en el último momento de la vida, donde más honestos tenemos que ser antes de trascender. Y algo que te querría dejar solo para tu corazón cuando llegase el momento es, tu hermana va a dejar de estar físicamente, pero jamás va a dejar de ser dentro de ti. Y creo que eso nos acompaña mucho dentro del dolor. Qué bonito eso. Las personas dejan de estar, pero no dejan de ser dentro de nosotros. Eso me gustó. A ver, Asunción. Creo que a Imelda no hay que convencerla de la importancia de que si algo tan importante como que es el hecho de saber que tu hermana ya le queda poco tiempo de vida, lo sepa para poder acompañarla. Entonces yo creo que si puede sentir que tú estás dispuesta a escuchar lo que sea y acompañarla, quizás se pueda abrir contigo. Ojalá se pudiera transmitir a los demás. A veces tenemos la idea equivocada de que no hablamos para proteger al otro, pero en realidad lo único que logramos es aislarnos para poder compartir y aislarla a ella, aislarse cada quien, en lugar de poder vivir juntos con lo que se necesite el último momento, con todo lo que implica el último momento de la vida, aprovecharlo al máximo porque hay conciencia de que se está acabando y hacer todo lo que uno tendría que hacer si sabe que le queda mucho menos tiempo de vida. Es como que el tiempo se vuelve precioso, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Entonces, si pudieras tener esa plática con los que se están oponiendo a esa conversación, decirles que realmente no la están ayudando así, creen que la están protegiendo, pero la están impidiendo compartir algo muy importante. Y ahorita que te escucho, de alguna manera es como si involuntariamente, y lo entiendo que con amor, pero es como robarle tiempo que es muy preciado ahorita para ella. Yo eso sentí ahorita que las oí platicar, que es importante porque cada minuto que pasa y que ella no sabe que tiene esta enfermedad terminal, le quita tiempo a ella para tomar decisiones y hacer con su vida lo que quiera. Estoy enteramente de acuerdo con lo que han dicho ambas personas que me precedieron en la voz y añadiría, ustedes ya conocen a su hermana, saben qué es lo que ella preferiría, saben y tienen la convicción de que si a ella le gustaría saber la verdad, hay que respetar esa convicción de su hermana, hablarlo con su pareja también, ¿no? Desde luego, y sentar los buenos términos en los que se le va a decir. Ese sería mi consejo, más todo lo que ya han dicho quienes me precedieron. Me parece que nos faltaría hablar también en este programa de eutanasia, distanasia, cacotanasia, de encarnizamiento terapéutico, no sé si de tiempo, pero es un tema que está incluido en esta problemática. Pero vamos a hacer otro, ¿va? Ya quedamos que vamos a hacer la segunda parte, pero tú querías comentar algo ahorita de eso. Y es que tenemos la idea equivocada que hablar de la muerte es aceptar
que ya se va a morir. Y que queremos. Finalmente no es aceptar, sino que queremos que se muera. Y eso es lo equivocado. Hablar de la muerte es hacerle un lugar para poder cerrar con amor todo lo compartido. Entonces, yo creo que ese es como el estar, y como subrayo lo que decía Asunción, con que tú estés ahí, se abre la puerta y tu presencia, y como hable, va a invitar a los otros a hablar de verdades que duelen, pero que acercan al corazón. Que duele, pero que consuelan, porque yo cuando, con el testimonio que vimos, algo que me pareció muy importante fue, qué doloroso testimonio y qué consolador por todo lo que esa madre y ese padre y esa hija pudieron decirse. Con qué calidez pudieron vivir un proceso que de suyo es dolorosísimo, pero con qué calidez, con qué amor. Y eso ya consuela, eso ya es una manera de poder estar mejor con esa ausencia que va a pasar. Y yo creo que todo paciente necesita tener conocimiento, tener autonomía, tener libertad y voluntad para elegir. No se los podemos negar. Así es. Escojan un buen médico que pueda hablarle que hable con el corazón y abrir la puerta para también poder morir. Porque en realidad esto lo tiene que decir el médico. Un médico que está convencido también que es el derecho del paciente. Claro. Vamos a unas llamadas y después me gustaría que me dieran así rapidísimamente una frasecita o así de con qué nos quedamos de este programa, para que la vayan pensando mientras recibimos llamadas. Yo quiero saludar a muchas personas: Patricia Sánchez, Nancy Astrid, Beyhandy Riz, Ricardo Ávila, Tania González, Skyfaller Independiente, Gloria Hernández, Jorge Luis Borges, Marilú Vega, Lizardo Lucero, Paula Escar Rodríguez, tanatóloga gratis, Patch Vejet C, Mauro Moss, Andy Hernández Villalba, Mirjana Roach, en fin, tantas personas. Hay un tema del que han hablado varias personas, y de verdad gracias por la confianza. Cuando una persona muere asesinada, ¿no? Una mujer nos hablaba para decir: a mi sobrina la mató su esposo, y ahora que veo a sus hijos, me deprimo mucho y no sé cómo hablarles. Nos acaba de comentar otra persona que asesinaron a su padre y el hijo no llora nunca ha querido ir con un terapeuta, no acepta este proceso, lo está viviendo, está en la etapa, supongo que de negación total. Sin embargo, pues, ¿cómo acompañar a las personas? Es una forma de morir distinta cuando asesinan. Dramática. Y otra persona decía, bueno, y cuando se te van súbitamente, que puede ser a través, obviamente, de un asesinato o un infarto, en fin. Violencia, que la vivimos todos los días, ¿no? También es una forma diferente. Okay. Bueno, pues ya vamos cerrando el programa. Ay, perdón, se me fue la voz. Pero hay otra palabra que yo creo que nos aterra, además de muerte, que es verdad, la verdad. Somos como muy ocultadores de la verdad. Y yo no sé cuál sea la opinión de nuestros especialistas con respecto a siempre, con un lenguaje adecuado, dependiendo de la edad y de todo, no siempre se debe de decir la verdad. Yo creo que siempre hay que decir la verdad, y todo mundo tiene el derecho de que le digan la verdad, y los otros tenemos la obligación de hablar con la verdad, con amor, esperanzadores, como muy acompañados, pero siempre la verdad. Y no hablar de la muerte no la va a alejar, pero nos arrebata la oportunidad de decir gracias, te quiero, vete en paz. Claro. Y por eso seremos una cultura también que le teme tanto a la muerte, es decir, que en lugares donde esto es mucho más abierto, se ve con mucha más naturalidad, se vive de otra manera, ¿no? Claro, en realidad este problema de la negación es un problema de las sociedades occidentales, que hemos como dejado de preocuparnos de los rituales que por mucho tiempo existieron y de hablar, y ahora como que queremos poner todo en la ciencia, en la medicina, de que siempre va a poder resolver la muerte, y claro que no es cierto. Entonces, la importancia es podernos ocupar de la muerte cuando esté pasando, y después, claro que regresar a la vida. Digamos que la clave es, ya no tratemos de negar la muerte ni de ocultarla. Si está pasando, démosle un lugar, aprendamos a hablar de ella, a acompañarnos de ella, y eso nos va a hacer que cuando pasemos por situaciones relacionadas con la muerte, las vivamos mejor, sin negar el dolor, pero mejor. Así es. ¿Con qué cerrarías tú el programa? ¿Con qué quieres que se quede la gente? Bueno, yo quiero cerrar o concluir, si se me permite, diciendo que hay que hablar de la muerte, hay que prepararnos para ella física, emocional, mental y espiritualmente, que quien tenga fe, que descanse en la paz de su fe,
Quiero decir también que hay que tomar en cuenta la interdisciplina, la multidisciplina, no solo desde el punto de vista médico, ¿no? Que estemos informados, sino antropológicamente, o sea, qué pasa en nuestra sociedad y desde nuestras culturas prehispánicas con la cuestión de la muerte, ¿no? Y que estudiemos la muerte. Ok, muchas gracias. Rápidamente, a ver, ¿quién primero? Tú, Asunción. ¿Con qué cierras? ¿Con qué idea? Ay, bueno, pues yo quisiera hacer una invitación a que la gente haga el ejercicio de hablar de la muerte cuando la muerte se encargue de poner, la vida se encargue de poner situaciones y que ensaye, que confíe en su naturalidad, que confíe en la relación en la que está y que vayamos superando este silencio y negación que hay. Eso. Una invitación. Muchas gracias. Rápidamente. Bueno, yo decirles que vivan la vida y que disfruten y eso le dará un lugar a la muerte. Eso, muchas gracias. Y Viva bueno, la vida. nos despedimos, por supuesto, agradeciéndoles y sabiendo que nos quedan muchos temas todavía acerca de esto en el tintero y que ya haremos una segunda parte. Quiero agradecer a todos y quiero despedirme agradeciendo también, Óscar Virués, las llamadas y los mensajes que hemos estado recibiendo el día de hoy, así que nos vamos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron, pero además recordarles que Diálogos en Confianza está nominado para los premios TAL, Televisión América Latina, y ustedes pueden acompañarnos con su voto, desde luego, y pueden encontrar esta información, la tienen en este momento en pantalla, es a través de Facebook, o si no, pueden visitar la página de Diálogos en Confianza. Ahí no, en porque Facebook. ahí no salgo, fíjate. Y ahí pueden ¿Dónde puedo encontrar protestar? Pueden encontrar la información. Ahora, importante es hacerles saber que la votación se tiene que realizar a través de su computadora, no del teléfono inteligente o de la tableta, porque entonces no se registra el voto. Entonces pueden ir desde su computadora a este sitio y desde luego votar por nosotros y ya les estaremos contando desde luego cuál fue el resultado. Ojalá sea la victoria. Así es, así es. Pues muchas gracias y ya nos vamos y la próxima semana los esperamos con el tema de la madurez. Porque también llegar a la madurez es una etapa muy importante de la vida y porque hay que hacerlo bien. Hay una frase que me encanta que dice, madurar es estar en un estado constante de perdón. Ahí se los dejo para que lo piensen y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todo el equipo y a todas las personas que estuvieron con nosotros. Hasta la próxima.